Bien, vamos a continuación a ver el tema de la programación temporal y la asignación de recursos, aunque la asignación de recursos de alguna manera está más bien relacionado con el punto número 4. O sea, tiene una parte de lo que es la programación temporal, sí, pero en la información que sostiene de esto se utiliza en la estimación de costos. Así que va a estar muy relacionado el punto 3, la programación temporal y asignación de recursos, con lo que es la estimación de costos. Por eso que en la pauta de desarrollo yo alteré ahí un poquitito el orden de los temas, porque antiguamente, después de la programación temporal, venía la administración de riesgos, después la estimación de costos, pero me di cuenta de que tenía mucha relación el punto de la programación temporal y asignación de recursos con la estimación de costos. Por eso que reorganicé esos temas. Bien, veamos lo que es la programación temporal. En este punto en específico, se espera que ustedes, el estudiante, presenten una programación de las actividades por desarrollar. Esta debe ser coherente con la metodología de desarrollo de software que se ha elegido para aplicar. En el informe, ¿qué es lo que deben presentar en el informe? Deben presentar una carta GAN o algún diagrama equivalente, porque en metodología ágil se utiliza otro tipo de diagramas, muy parecida a la carta GAN, aunque la carta GAN se puede utilizar también en metodología ágil, ¿cierto? En donde se aprecia los tiempos que toma la ejecución de cada tarea, la relación entre ellas y los recursos asignados. En esta parte de este video veremos cómo utilizar Microsoft Project, una de las tantas herramientas que disponemos para lo que es la administración de proyectos. Y vamos a tomar como ejemplo, tan solo para que ustedes vean cómo utilizar Microsoft Project, un sistema típico, un sistema de ventas online de libros. ¿Ya? Vamos a utilizar eso. Eh, Para poner en contexto, vamos a definir primero que todo en qué consiste o en qué va a consistir esta venta de libros online o venta online de libros, cuáles son los objetivos de, supongamos que este fuera un proyecto, ya, los objetivos generales, objetivos específicos, y vamos a ver el equipo de trabajo, la programación temporal, los costos. Vamos a aprovechar este mismo caso para poder desarrollar el punto de la programación temporal, asignación de recursos y estimación de costos. Veamos. Ventas online de libros. Una descripción de este caso. El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una plataforma web transaccional para la venta de libros físicos y digitales. El sistema permitirá a los clientes navegar por un catálogo, realizar compras seguras y gestionar sus pedidos. A su vez, los administradores podrán gestionar el inventario y las ventas. Debido a requisitos estrictos de documentación y aprobación por etapas, el proyecto se gestionará bajo una metodología en cascada. Vamos a utilizar esa metodología. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo general? Es desarrollar y desplegar un sistema de ventas online funcional en un plazo máximo de 3 meses. Acá quiero poner una pausa. Este objetivo está pensado en que se va a entregar un producto final. ¿Ya? Por eso dice desplegar un sistema de ventas. Pero nosotros, o mejor dicho, ustedes como trabajo de título no tienen que hacer eso, tienen que analizar y diseñar simplemente un sistema, ¿ya? Pero acá vamos a utilizar un ejemplo un poco más extenso para poder de esta forma crear nuestra carta GAN, ¿ya? Entonces vamos a disponer de 2 semanas para poder desarrollar este proyecto. Y como objetivo específico va a ser digitalizar el catálogo de libros existente. Vamos a suponer que el catálogo es algo manual, tal vez, en una folletería o en algún lista de Excel, no sé, un listado, una tabla tal vez. Vamos a implementar una pasarela de pago segura, vamos a desarrollar un panel de administración para la gestión de stock y vamos a proveer de una experiencia de usuario intuitiva y responsiva. Esos van a ser nuestros objetivos específicos. A ver, ¿cuál es el equipo de trabajo que vamos a definir? Primero que todo, dado a que vamos a utilizar una metodología en cascada, una tradicional, el equipo de trabajo va a ser el tradicional, más bien con definiciones algo antiguas de los roles, ¿ya? Del plan de personal, pero que es válido todavía. Vamos a contar con un jefe de proyecto, el cual va a gestionar, va a hacer la gestión general, va a controlar los tiempos y la comunicación con los stakeholders, ¿ya? Se va a encargar de todo eso. Vamos también a utilizar a un analista de sistemas que va a hacer el levantamiento de requisitos y requerimientos y diseño de la base de datos. Vamos a contar también con un experto de UX UI para el prototipado, el diseño de interfase y flujo de usuario.
Vamos a contratar o vamos a utilizar dos desarrolladores, un desarrollador backend que va a ser el Dev 1 y un desarrollador frontend que va a ser el Dev 2, los cuales se van a encargar de la codificación y configuración del sistema. Y finalmente, un analista QA, quien va a planificar los tests y va a ejecutar las pruebas de aseguramiento de calidad. ¿Ya? Va a utilizar como plan de personal esos 5 roles que en total son 6 personas, considerando 2 desarrolladores. Eh, ¿Cuál va a ser el desglose de trabajo? La estructura de trabajo. Bueno, el proyecto, primero que todo, como es cascada, se va a dividir en 5 fases. ¿Qué es lo que es una fase? Son etapas dentro de la planificación. Y esta fase va a estar compuesta por una serie de actividades o tareas. Entonces van a ser 5 fases secuenciales, lo cual, dado la metodología de cascada, ninguna fase puede comenzar hasta que la anterior haya sido aprobada. ¿Ya? Por lo tanto, en cada fase vamos a tener o vamos a definir un hito de control, una especie de entregable. No necesariamente tiene que ser un entregable, pero vamos a definir un hito de control. ¿Ya? Por ejemplo, un documento de aprobación, un producto, un artefacto, qué sé yo. Entonces, primero que todo, vamos a ver las fases. Primera fase es el análisis y requisitos o requerimientos, que va a tener una duración de 2 semanas. Quien va a ser el responsable de llevar a cabo esta fase, esta actividad, el jefe de proyecto y el analista de sistema. Y las reuniones que se van a llevar a cabo, digamos, las actividades que se van a llevar a cabo van a ser 4. Reuniones de levantamiento de información con el cliente, definición de requisitos funcionales y no funcionales, más bien requerimientos funcionales y no funcionales, elaboración de documentos de especificación de requisitos, de requerimientos, y vamos a tener un hito 1 que va a ser la aprobación de este documento, ¿ya? De especificación de requerimientos, requisitos. En la fase número 2 vamos a tener el diseño del sistema, que también va a durar 2 semanas. El responsable, estamos hablando del responsable acá, no estamos hablando necesariamente de cuál es la asignación de recursos. ¿Quién va a responder en esta fase? Vamos a tener al analista de sistema y el experto UI, UX, UI, ¿ya? Y la actividad que se va a desarrollar va a ser el diseño de la arquitectura del software y el modelo de entidad de relación, ¿ya? Que va a ser para la base de la base de datos, ¿ya? La creación de wireframes y mockups de alta fidelidad, que va a estar encargado de ello el experto UX UI, diseño de casos de pruebas preliminares, ahí vamos a tener al QA, y el hito, que de alguna manera va a certificar el cumplimiento de esta fase, va a ser la aprobación de estos mockups y de la arquitectura. En la fase número 3, en la construcción y desarrollo, que va a tener una duración de 5 semanas, en cuyo responsable va a ser los desarrolladores, backend y frontend, ¿ya? Y actividades son 6: la configuración de los entornos, el desarrollo backend, el desarrollo frontend, la integración de pasarelas de pago, las pruebas unitarias por parte de los desarrolladores, y como hito que certifique el cumplimiento de esta fase va a ser el código completo y el desplegado en entornos de prueba. La fase número 4, la fase de pruebas y aseguramiento de calidad, que va a tener una duración de 2 semanas. El responsable va a ser el analista QA, obviamente con el apoyo de desarrolladores para las correcciones, ahí está todo junto, debería estar separado. Las actividades son 5: la ejecución de pruebas funcionales, la prueba de caja negra, la prueba de usabilidad y compatibilidad móvil, reporte de incidencias y correcciones de errores, las pruebas de regresión, y como hito vamos a tener la certificación del QA, ¿ya? Que va a tener 0 bugs críticos. Y la última, la implantación y cierre, que va a durar 1 semana. Responsable el jefe de proyecto, el experto UX UI y el equipo completo de trabajo. Aquí entran todos. Las actividades: despliegue del entorno de producción, la capacitación a usuarios administradores, la entrega de documentación técnica y manuales de usuario, la reunión de cierre de proyecto y como hito va a ser la acta de aceptación final firmada. ¿Ya? Ahí está entonces todas las actividades que vamos a programar. Por otra parte, los costos y la disponibilidad de los recursos, que ya podríamos esto integrarlo como parte del punto de estimación de costos, pero también se puede especificar acá. Porque como vamos a utilizar Microsoft Project nos va a dar la carta GAN y también nos va a dar entonces la estimación de costos por esfuerzo. Y acá lo que se recomienda es que los valores por hora sean por hora, se especifiquen en UF. ¿Ya? Y quizá hay una nota al pie de página
señalar a cuánto está la OF a la fecha actual. Pero básicamente por recursos vamos a utilizar las siglas, ¿ya? Acá tenemos el backend, el frontend, ¿ya? Ahí está el costo por hora en UF. Este es un valor estimativo nomás, pero dejémoslo así, digamos, como unidades, ¿ya? Y la disponibilidad, es decir, cuánta dedicación se puede asignar de cada uno de ellos. Y vamos a suponer de que cada uno de ellos va a estar disponible en un 100%, ¿ya? Eso no quiere decir que va a estar dedicado 100%, sino que si lo necesitamos, lo utilizamos. ¿Y esto por qué? Porque puede ser de que ciertos recursos humanos estén involucrados en más de un proyecto, por lo tanto, ahí tendríamos dedicación parcial. Quizás, pongamos un caso, el experto UX, ¿ya? Puede ser que quizás tenga una dedicación parcial del 50% en un proyecto y 50% en otro, ¿ya? En este, por ejemplo. Y en ese caso nosotros pondríamos acá un 50%. ¿Ok? Bien, entonces, para resumir todas estas actividades, yo aquí preparé una planilla Excel, que la voy a mostrar acá, con exactamente lo mismo que tenemos acá, que había puesto anteriormente en lo que es la programación. Tenemos, por ejemplo, las tareas. Acá tenemos un código de identificación de cada tarea, que las vamos a obviar. No vamos a centrar solamente en el nombre de la tarea, en cuántos días va a durar cada una de las tareas, cómo agrupar estas tareas nos vamos a dedicar, y posterior, importante, yo prefiero dejar esta columna acá, ahí mejor, perdón, vamos a mover esta, ya no la puedo mover, no importa, cuesta con el mouse. Las predecesoras, que esto nos va a dar de alguna forma la secuencialidad en la ejecución de las tareas, se los voy a explicar cuando veamos Project, y los recursos asignados, es decir, acá vamos a decir que para esta tarea va a estar dedicado el jefe de proyecto y el analista, y así sucesivamente, ¿ya? Acá los dos desarrolladores, analistas, acá va a estar involucrado el cliente, pero en este caso el cliente quizás no es necesario incorporarlo porque no va a estar incorporado en nuestro plan de personal, ¿ya? Bien, a ver, entonces pasemos a lo que es Microsoft Project. Microsoft Project, yo lo voy a buscar acá como Project simplemente porque así lo tengo, Project. La versión, la verdad, de que da exactamente lo mismo. Quizás hay versiones más antiguas que cierta información la entrega de una forma distinta, pero para lo que nosotros queremos es más que suficiente. Bien, acá he ejecutado Microsoft Project. Estoy ejecutando Microsoft Project. Permítame un poquitito mover esta planilla a otra pantalla que tengo acá, ¿ya? Para no perderle vista. Bueno, Microsoft Project, para que tengan una idea, es una herramienta ofimática muy popular que nos va a permitir ingresar datos relevantes de un proyecto y así obtener información de estos datos. Acá lo que nosotros tenemos en pantalla es lo que se conoce como una vista, una pantalla, una vista, que nos presenta como herramienta lo que se llama el diagrama de Gantt o la famosa carta Gantt, que está compuesto por el lado izquierdo por una tabla que le podríamos llamar tabla de Gantt y por el lado derecho por una parte gráfica donde los datos del lado izquierdo se visualizan acá gráficamente, el cual le podemos llamar gráfico de Gantt, ¿ya? En cierto modo, se opera como muchas aplicaciones ofimáticas. Tiene algo de Excel, aunque no es exactamente Excel, y tiene algo de quizás otro tipo de diagramas de Microsoft. Pero lo importante es que no es la única vista. Hay otras vistas que yo puedo ver desplegadas acá. Acá están, por ejemplo, las vistas más importantes, pero tengo más vistas todavía. E incluso hasta nosotros mismos podemos preparar nuestras propias vistas. Pero en el fondo, nosotros nos vamos a quedar tan solo con dos vistas para ir directamente al grano. Esta, que es el diagrama de Gantt, ¿ya? Esa que está ahí, diagrama de Gantt, porque hay otro diagrama de Gantt que es, déjenme buscarlo, Gantt de seguimiento, que ese no es el que vamos a ocupar, es el diagrama de Gantt, y otro que vamos a ocupar posteriormente va a ser la hoja de recursos, que es para poder ingresar nuestro plan de personal, ¿ya? Mientras tanto, nos vamos a dedicar a lo que es la programación temporal. Antes de comenzar, debo señalar que lo primero que tenemos que hacer al utilizar Project es cambiar una configuración, ¿ya? Configuración que se podría dejar predeterminada,
pero no voy a destinar tiempo para hacer eso, ¿ya? Solamente voy a señalar que cada vez que ustedes abran un archivo nuevo de Project, tienen que cambiar esta configuración para que las tareas se programen automáticamente. Es decir, ¿qué hace esta programación automática? Lo que hace es que muchos cálculos lo hace automáticamente Project, ¿ya? En cambio, la programación manual, muchas cosas las tenemos que hacer nosotros, ¿ya? Por lo tanto, resulta mucho más práctico y sencillo cambiar la programación a programación automática. ¿Y esto por qué? Porque por defecto la programación es manual. Así que cambiamos acá a programación automática. ¿Listo? Voy a agrandar un poquitito el ancho de esta columna y voy a copiar todos estos datos que tengo en la planilla Excel para ahorrar un poco de tiempo. Obviamente, en otras circunstancias tendríamos que haber escrito todo esto, ¿no es cierto? Voy a copiar todos esos datos. A ver, permítame, primero que todo, ocultar esta guía para que se vea ahí. Voy a copiarlo y lo voy a traer para acá. Lo voy a poner ahí. Listo. Ahí tenemos entonces todas nuestras tareas. Importante que en esta columna aparezca este icono. Este icono es lo que establece que la programación va a ser automática. ¿Ya? Bueno, yo acá ya dejé pintado, porque así venía en la planilla Excel, cada una de las fases, cada una de las etapas, que está compuesta por una serie de tareas. Pero sin embargo, para que estas tareas, desde aquí hasta acá, por ejemplo, estén dentro de la fase 1, hay que hacer un pequeño cambio, ¿ya? Una pequeña configuración. Bueno, pero eso lo vamos a hacer luego. En segundo lugar, vamos a establecer las duraciones, que también yo la tengo acá en esta planilla Excel, en la columna duración. ¿Cuánto duraría la ejecución de cada una de las tareas? Acá lo importante es que las duraciones de las fases después se calculan automáticamente. A pesar de que aquí yo las digité, no se digitan, porque se calculan en base a las tareas que las van a componer. ¿Ya? Otra cosa importante es que cada tarea tiene una duración, que se puede especificar en meses, semanas, en horas incluso. Pero todas tienen duración, excepto las que son hitos. Los hitos son tareas como que marcan cierto hecho relevante. Y esas tienen duración cero. Y acá son visibles como un rombo. ¿Ya? Un rombo. En cambio, las tareas como una barra. Listo, ahí tenemos las duraciones. ¿Cómo hago para que las tareas que componen la fase 1 estén efectivamente dentro de la fase 1? Bueno, primero que todo, las marco como lo estoy haciendo yo en este momento. Ahí están marcadas. Y luego le aplico acá lo que se llama sangría. Es correrla un poquito más a la derecha. Con eso entonces las tareas se reúnen en una fase, se esquematizan, porque de esta manera yo puedo contraerla o expandirla, y lo que me dice acá de duración, que antes decía 10 días, me parece, ¿cierto? A ver, echemos un vistazo. Me decía 10 días, ahora me dice 3. ¿Y por qué me dice 3? Porque si se dan cuenta, todas las tareas de la fase comienzan al mismo tiempo. Por lo tanto, si yo cuento los días, jueves 1, viernes 2, lunes 3, se pasa el sábado y el domingo, porque no es laboral. Ahí tengo los 3 días, porque todas se ejecutan simultáneamente. Eso no es la suma de todas estas duraciones. Pero ahora, ¿cómo hago de que refleje la secuencialidad? Bueno, la secuencialidad consiste en establecer qué tarea debe terminar para que la otra pueda comenzar. ¿Ya? Acuérdense que es un modelo cascada. Por lo tanto, miren, voy a hacer el ejercicio con la fase 2, ¿ya? Voy a aplicar sangría a esto para que estén dentro de la fase 2. El modelo cascada dice de que para poder comenzar el diseño del sistema, la fase 2, tiene que haber terminado la fase 1. Es decir, tiene que haber completado el hito 1, ¿cierto? Así que para señalar esa secuencialidad, en la columna predecesoras se anota acá la tarea, aquella tarea que tiene que finalizar para que pueda comenzar la fase 2. En este caso, nosotros podríamos decir que es el hito, ¿cierto? Pero yo creo que sería mucho más seguro que digamos que es la fase en sí. O sea, cuando se haya completado la fase, que comience la fase 2. ¿Y cómo se hace eso? Anotando la fila en donde se encuentra la tarea que va a ser predecesora. En este caso, la fila número 1. Y acá anoto entonces el número 1. Y si se dan cuenta, acá la fase completita comienza cuando la fase anterior haya terminado. Sin embargo, dentro de la misma fase, las tareas no se ejecutan al mismo tiempo. También tienen una secuencialidad que tengo que expresarla acá.
Esa secuencialidad estaba en el enunciado del problema, pero que yo tengo resumida acá en esta tablita. ¿Ya? Así que voy a poner acá, estos números no me sirven porque hacen referencia al código de identificación. En cambio, acá en Project tengo que poner el número de la fila. Pero son secuenciales, ¿se dan cuenta? Ya tiene que haber terminado la 1.1, la 1.2 y así sucesivamente. Así que para que esta comience, que sería la entrevista y el levantamiento de requerimientos, tiene que haber finalizado en la reunión de kick-off, ¿no es cierto?, de inicio. Y eso se encuentra en la fila número 2. Miren, kick-off se encuentra en la fila número 2. Entonces, la predecesora de la entrevista va a ser aquella que se encuentra en la fila número 2. Entonces, como es secuencial, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la cascada. Lo mismo va a suceder con esto. Vamos a poner entonces de que esta va a comenzar cuando haya terminado el diseño de los wireframes, que están las 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Fíjense que ahí recuperaron los 3 días, los 10 días, perdón, los 10 y los 16 que teníamos originalmente. A ver, veamos si es cierto. 10 días, pero estos son 10 días. Veamos por qué. Bueno, dice que el diseño de wireframes tiene como predecesora la revisión y aprobación de los requisitos. Bueno, y eso se debe a que así lo programó realmente, porque lo vinculó con esa tarea, pero nosotros recordemos que la fase completa la hemos vinculado con el término de la fase completa, la fase 1, así que estos días no van a coincidir necesariamente. ¿Ya? En algunos casos, podría ser que ciertas tareas se pudieran realizar de manera en paralelo, o por último, no necesariamente estrictamente en paralelo, sino que con cierto adelanto. Voy a poner un caso. Supongamos que el diseño de los modelos de la base de datos, el modelo de la base de datos, no haya que esperar a que haya terminado el diseño de los mockups, porque perfectamente se podría hacer en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, nosotros podemos cambiar acá la forma de relacionar esas dos tareas, esa y esa. Que no sea una relación del tipo fin-comienzo, o sea, finaliza una y comienza la otra, sino que sea una relación, por ejemplo, comienzo-comienzo. O sea, ambas comienzan simultáneamente, porque perfectamente podrían comenzar simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces, la relación existente al poner solamente el número acá es una relación que se llama fin-comienzo, FC, fin-comienzo. Finaliza una y comienza la otra. Finaliza esta y comienza esta. Pero si yo quisiera que ambas comenzaran simultáneamente, entonces tengo que decir que la segunda, perdón, hice doble clic sin querer, que es la 10, va a comenzar o va a tener una relación con la anterior, o sea, la 11, perdón, la tarea 11, la que está en la fila 11, va a tener una relación con la tarea 10, pero no del tipo fin-comienzo, sino que del tipo comienzo-comienzo. Y voy a poner con mayúscula mejor, CS. Y eso va a provocar entonces que ambas tareas comiencen simultáneamente. ¿Cierto? ¿Ya? Eh, los mockups, por ejemplo, puede ser que también comiencen simultáneamente, pero con cierto desfase. Acá yo tengo una relación fin-comienzo. Por lo tanto, yo podría agregarle lo que se llama un adelanto, ¿ya? O podría agregarle lo que se le llama una posposición, si yo establezco que fuera comienzo-comienzo, por ejemplo. Pero quiero que no comiencen ambos simultáneamente, sino que tengan esa relación, pero que la siguiente tarea comience, por ejemplo, un día después, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? No sé, mira, vamos a conservar la misma relación fin-comienzo, ¿ya? Pero la vamos a adelantar. Para ello hago doble clic sobre la tarea que quiero adelantar, me voy a predecesoras y ahí donde dice posposición simplemente le doy un valor negativo. Cosa de que mantenga la relación fin-comienzo, ahí dice FC, ¿se dan cuenta? Pero dice menos 3 días, o sea, mantiene la relación fin-comienzo pero con un adelanto de esta tarea de 3 días. Y bueno, la verdad que eso provoca que mejor voy a poner 2 días, ¿ya? Voy a poner ahí. No tiene que ser doble, tiene que ser un clic como bien espaciado 2 días para que se vea mejor el efecto, ¿ya? Ahí se ve mejor el efecto, ¿cierto? Fin-comienzo, pero con un adelanto de esta de 2 días. ¿Ya? Ahora usted la puede hacer secuencialmente sin mayor problema, pero ahí ustedes pueden establecer o romper un poquitito
el vínculo que hay entre una predecesora y una sucesora, ¿ya? Afinándolo un poquitito de que no sea tan estricto, sino que sea con cierto adelantamiento o posposición. Entonces, por defecto es FC, fin comienzo. Todas estas son FC, fin comienzo. Acá tengo un FC, aquí tengo una comienzo comienzo. Y por ejemplo, si yo quiero que ambas comiencen simultáneamente, pero esta comience un día después, pongo CC más un días. Tiene que ser con minúscula la palabra días. Ahí sí. Y se dan cuenta, comienzan. Bueno, esa es comienzo, pero como pasamos del día viernes y hay una posposición de un día, salta el día lunes. Ahí lo tenemos. Bueno, para el resto, tan solo como es un ejercicio, voy a poner simplemente secuencial. Entonces, acá vamos a poner 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. ¿Ya? Sabemos que si bien la metodología es en cascada, la cascada se produce más bien en las fases, entre fases. Acá, por ejemplo, esta fase comienza simultáneamente con la fase 1 y debiera comenzar cuando haya terminado la fase 2. La fase 2 se encuentra en la fila 8, así que aquí voy a poner 8. Y ahí tenemos una cascada. ¿Ya? Lo que sucede es que las tareas dentro de una fase no necesariamente tienen que ser en cascada. Aquí yo las puse todas en cascada. Acá. Todo está en cascada. Pero acá, si bien está en cascada, hay una secuencialidad, hay simultaneidad, dado a esa posposición o adelanto que estoy haciendo de alguna tarea. Entonces, para establecer estos vínculos, en la columna predecesora se pone acá cuál es aquella tarea que debe finalizar para que esta tarea en cuestión, esa, pueda comenzar. Y se anota el número de la fila. Como nosotros estamos haciendo un ejercicio teórico simplemente, voy a hacerlo todo en cascada, así en secuencial, más que en cascada, secuencial. Y esta sería la 16, porque ahí está la fase 3. Y acá voy a poner simplemente, bueno, la verdad es que la primera no vale la pena, ¿eh? Porque se va a ejecutar cuando se inicie la fase, así que no vale la pena poner antes predecesora. Le voy a poner acá que tenemos la 29, la 30, la 31, 32 y 33. Ya. Y esta, la 28, ¿cierto? Predecesora 28. Y ahí estamos armando nuestra cascada. Y vamos a seguir. Entonces, dentro de esa vamos a poner que la siguiente es la 36, 37, 38, 39. Bueno, vuelvo a reiterar. Aquí las predecesoras yo las puse, la verdad, bastante antojadizas. Y a todo esto aquí no se refleja la cascada porque no he agrupado. Miren, voy a agrupar esto. Ahí sí. Acá también. Y acá también. Listo. Ahí tenemos entonces, tenemos nuestra programación. Bien, para finalizar lo que es la parte temporal, porque no es más que eso la parte temporal. Es decir, si uno quiere puede agregar otro elemento, como por ejemplo días feriados, jornadas laborales distintas, pero nosotros lo que queremos hacer más bien es una programación más o menos estándar, ya así que nos vamos a dedicar a eso. Pero para finalizar, vamos a agregar algo que nos indique cuánto va a durar el proyecto, ¿ya? ¿Cuánto? Que serían 120 días aproximadamente. Por lo tanto, si no nos dura 120 días, vamos a tener que hacer algunos ajustes. ¿Y cómo podemos hacer eso? Fácilmente. Lo podemos hacer si nosotros agregamos con el botón derecho del mouse, insertamos una tarea por sobre la primera, cosa que esta va a ser de mayor nivel que todas las demás. Y este le vamos a llamar proyecto. Vamos a poner proyecto, dos puntos, ventas online de libros. En este momento no es más que una tarea común y corriente, pero la voy a transformar en una fase global. Y para eso voy a marcar desde la primera fase hasta el último, y a todo eso le voy a dar sangrado. Entonces, para proyecto que le voy a aumentar un poquitito el tamaño de la letra 14, para que esta, que lo voy a poner en rojo más encima, estaría durando 77 días. O sea, si bien
y la expectativa era 120 días, eh, puede ser que quizá haya que hacer ajuste para cumplir con esos 120 días. ¿Qué ajuste? Aumentar la duración tal vez de alguna de las tareas, dejar esto en cascada nomás, por ejemplo, 10, 11, ahí tenemos 82 días, ¿ya? Pero son 120 días. Entonces nosotros podríamos de alguna manera hacer ajustes o incluso podríamos dejar algunas holguras en el caso de que nos llegáramos a atrasar en alguna de las fases, en algunas tareas, y hacer uso de esa holgura, ¿ya? Pero por lo menos estamos demorando acá mucho menos de esos 120 días, ¿ya? Entonces, si esta fuera la programación y las estimaciones, eso sería lo que duraría. Ok, entonces, lo que es recursos, lo vamos a dejar para el siguiente video, en la estimación de costo, para que utilizando este mismo programa podamos entonces realizar esa tarea, ¿ya?